Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. ¿Está bien? Oremos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú, amado Padre, ministrando nuestras vidas con tu palabra. Amado Dios, en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga conocer tu verdad, que nos revele tu verdad, que nos haga comprender y entender todo lo malo que nosotros hasta el momento venimos haciendo. Amado Dios, eres tú quien nos conoce a la perfección. Nosotros no podemos engañarte, nosotros no podemos ocultar nada, Señor, porque tú nos conoces. Tú sabes lo que nosotros pensamos, tú sabes lo que nosotros podamos sentir, tú conoces las intenciones de nuestro corazón, tú lo sabes todo, amado Dios. Y te pedimos, amado Padre, que en esta mañana tú nos exhortes, tú nos corrijas, y asimismo, Señor, también danos palabras que nos puedan animar, que nos puedan fortalecer, que nos ayude, Señor, para poder seguir perseverando. Amado Padre, toda nuestra confianza y esperanza está en ti. Nosotros, Señor, creemos en ti, que tú puedes cambiarnos, que tú puedes edificar nuestras vidas, limpiar nuestra mente, sanar nuestro corazón. Tú lo puedes hacer. Así que gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? ¿Saben? Aquí Dios quiere hablarnos de algo muy importante, hermanos. Algo que es fundamental para nuestra vida como seguidores de Cristo. Algo que es muy fundamental para nosotros que somos hijos e hijas de Dios. El amor en nuestra vida tiene que ser la base. Es algo central para nosotros. La palabra amor tiene que ser una insignia en nuestra vida, algo por la cual nos represente. ¿Saben por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que es amor. Porque, amados hermanos, miren, en la palabra de Dios, también nos dice en el libro de Primera de Juan 4:7, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué nos quiere decir justamente ese texto? Para poder acompañarlo o fortalecer el texto que acabamos de lecturar en estos momentos, es que una persona, para que sepa amar o para que pueda amar, tiene que ser nacido de Dios y tiene que conocer a Dios. ¿Por qué dice nacido de Dios? Porque la palabra dice que todo aquel que tiene a Jesucristo en su vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tal vez antes nosotros éramos unas personas, tal vez sentimentalmente muy duras, tal vez éramos unas personas que no amaban fácilmente, o que tal vez amaban pero por un interés o a cambio de algo, o siempre y cuando cumpla lo que nosotros queremos, o etcétera. Esa es la forma que usualmente el ser humano ama. En el mundo, todas las personas que no sirven de Dios aman de esta manera. Aman por conveniencia, aman a los que los aman siempre y cuando hagan lo que ellos quieren, aman por interés.
Pero en cambio nosotros como hijos o hijas de Dios tenemos que comprender que el amor para nosotros va más allá de todo eso. Por eso su palabra de Dios dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo puede, etcétera, ¿verdad? El amor, amados hermanos, que nos enseña Dios es muy diferente al amor que está acostumbrado a tener el mundo. Porque el mundo ama solamente a las personas que les aman, ¿verdad? Pero en cambio acá Dios no. Acá Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. ¿Se dan cuenta? Aquí en la palabra de Dios nos dice, ama a tus enemigos. La palabra de Dios nos dice, bendice al que te maldice y ora por el que te calumnia. Acá la palabra de Dios te dice, perdona. Y para nosotros poder perdonar tenemos que amar. Porque si nosotros no tenemos amor, no vamos a perdonar. Solamente vamos a decir, está bien, te perdono. Pero solamente es de labios para afuera. Pero en tu corazón sigues guardando rencor, odio, ese sentimiento de justicia, de venganza, cuando no tiene que ser así. Es por eso que Dios en esta mañana nos exhorta, hermanos. Miren, aquí en el verso 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, con esta pequeña frase nosotros podemos ya cuestionarnos. Nosotros decimos que amamos a Dios, sí, muchas veces lo hemos dicho. Ahora, la pregunta es, ¿amas a tu hermano? ¿Amas o lo aborreces? Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, nos esforzamos por cumplir su palabra, tratamos de alguna u otra manera de mantener una vida íntegra, una vida agradable para Dios, pero al fin y al cabo en nuestro corazón estamos aborreciendo a alguien. En nuestro corazón simplemente tenemos algo contra alguien. La pregunta es, ¿realmente Dios nos mirará con ojos de que realmente nosotros lo amamos a Él o no? Si aquí en su palabra dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Todo aquel que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Dios nos considera como mentirosos siempre y cuando tú te acerques a Él diciéndole, te amo, Padre, pero Dios ve que en tu corazón estás aborreciendo a tu hermano. Dios te ve a ti como mentiroso. Incluso te pregunta aquí algo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien lo ve, a quien puedes compartir algo con él o con ella, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Incluso Dios aquí nos cuestiona, nos dice, tú me dices que me amas, pero tú nunca me has visto. Tú has visto y ves a esta persona y no lo amas. Entonces, ¿cómo puedes decir que a mí me amas si ni siquiera puedes amar a alguien a quien tú ves a diario? Dios ahí nos exhorta y nos cuestiona. Y es cierto, hermanos. Muchas veces nosotros compartimos mucho tiempo con alguien, pero no lo amamos. No lo amamos. No lo amamos, hermano. Yo en algún momento, miren, esto yo les cuento, les comento como testimonio. Y no me avergüenzo. No me avergüenzo porque al fin y al cabo la gloria es para Dios. Yo en algún momento, ya en los caminos del Señor, me cuestioné. ¿Yo realmente amo a mis padres y a mis hermanos? ¿Los amo o no? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo antes de acercarme a Dios, mi mamá hacía muchas cosas que a mí me desagradaban, ¿no? Sus comportamientos que tal vez a mí me desagradaba. Y por eso yo, dentro de mi inmadurez como joven, ¿no? Que me creía que yo era más inteligente que mi madre o que mis padres o que mis hermanos, yo era muy distanciado a ellos, porque simplemente no me agradaba ciertos comportamientos de mis hermanos y de mis padres. Entonces yo en mi mente, en esa mente inmadura de joven, creía que lo que estaba haciendo era genial, era guau. Hasta que
yo llegué a conocer a Jesucristo y entregué mi vida a Jesucristo, lo acepté como mi Salvador. Pero yo venía arrastrando ya costumbres que tenía de antes, de joven. Aún mantenía ese distanciamiento. Entonces llegó un punto donde yo me cuestioné, ¿yo realmente amo a mis padres y a mis hermanos? ¿Los amo? ¿Y saben por qué me cuestioné? Porque no les compartía mucho la palabra de Dios. Entonces, yo al lecturar este texto, la primera vez que yo resalté este texto bíblico es ahí cuando yo me cuestioné y dije, si yo realmente amara a mis padres y a mis hermanos, les hablaría que si no se arrepienten se van a condenar. Si yo realmente los amaría, yo sentiría en mi corazón ese amor por ellos. Pero muchas veces yo sentía que amaba más a mis hermanos en Cristo incluso, más que a mis padres o a mis propios hermanos. Yo sentía que amaba incluso a otras personas mucho más que a mis padres y a mis hermanos. Me preocupaba más por compartirles la palabra de Dios a otras personas más que a mis padres y a mis hermanos. Y realmente cuando llegó ese momento, yo me puse triste. Yo me puse triste porque realmente no me estaba dando cuenta que al arrastrar ese comportamiento de antes hasta el día, hasta aquel momento, estaba apartando a mis padres y a mis hermanos de Dios. Y muchas veces yo con mi comportamiento no reflejaba lo que realmente era Dios. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Que muchas veces yo en mi corazón tenía ciertas rencillas o rencores o remordimiento hacia mi familia, que mi trato era muy, muy duro hacia ellos. Y la verdad que era muy injusto con ellos. Muy injustos. Pero gracias a Dios y por su misericordia de Dios que Él me hizo darme cuenta de eso. Y es por eso que hasta el día de hoy llevo cambiando y mejorando ese comportamiento que yo arrastré por muchos años. Por muchos años. Y seguramente ese testimonio que te comento ahora mismo, seguramente tal vez ustedes también lo puedan estar pasando. Tal vez no por sus padres o hermanos, tal vez por alguien, tal vez por algún conocido, que se distanciaron porque dentro de su inmadurez creían que estaban haciendo bien. Pero no, hermanos. Su palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dentro de tu prójimo está tu familia, tus padres, tus hermanos. Todo, hermano. Tu prójimo son todo lo que tú puedas ver a tu alrededor, todas las personas que tú puedas ver. Ese es tu prójimo. Aún incluso esa persona que más daño te hizo, él es tu prójimo. Y tienes que amarlo. Y una parte fundamental es, para que tú perdones y rompas toda barrera que te pone como obstáculo a que tú ames a alguien, es el perdón. Y para que tú perdones tienes que amarlo. Porque si no amas, ¿cómo lo vas a perdonar? Solamente lo vas a perdonar de boca para afuera cuando Dios no quiere eso. Hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que también amar a nuestro hermano o hermana. Si no, automáticamente nos volvemos mentirosos. Entonces, hermanos, yo espero que ese testimonio que le acabo de comentar ahora mismo les pueda servir, hermanos. Y yo realmente lo cuento no con vergüenza, porque tal vez sería algo de qué avergonzarme, ¿verdad? Al decir que llegó un punto que yo no amaba a mis padres ni a mis hermanos, sino todo lo contrario, incluso me mantenía distanciado con ellos. Si yo les comento esto, es para dar gloria y honra a Dios, porque Dios rompió todas esas barreras que el diablo en algún momento puso en mi mente y en mi corazón hacia mi propia madre, hacia mi propio padre, hacia mis propios hermanos. Y sí, hermanos, algunas veces a mí me llena un poco de amargura, por así decirlo, cuando, por más que le comparta la palabra de Dios a mis padres y a mis hermanos, ellos aún todavía se niegan a aceptarlo, se niegan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener paciencia con ellos. Paciencia con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa o con alguien que tú le estás compartiendo la palabra de Dios. Porque si nosotros tendríamos que responder una pregunta,
Y si alguien nos preguntara, ¿tú quisieras que tus padres o que tus hermanos o que esa persona que tanto tú le compartas la palabra de Dios pueda ya de una vez aceptar a Jesucristo como su Salvador y pueda ya vivir conforme a la voluntad de Dios? Todos diríamos que sí, ¿verdad? Porque eso es lo que más queremos y deseamos. Que a esa persona que tanto le predicamos la palabra de Dios, a esa persona que tanto amamos, entregue su vida a Jesucristo. Pero muchas veces no es así. Hay que tener paciencia y calma con ellos, así como Dios también tiene paciencia con nosotros, porque a pesar que nosotros ya estamos caminando bajo la voluntad de Dios, a pesar de eso, conociendo su palabra, no lo cumplimos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Y acaso Dios dice, ya me cansé de ti? Ya anda, haz lo que tú quieras, ya me cansé de ti. Me cansé de perdonarte, me cansé de ser fiel contigo, de tener misericordia y de amarte. Vete. ¿Acaso Dios nos dice eso? No, hermano, sino todo lo contrario. Dios es paciente con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Su fidelidad de Dios es tan grande, su misericordia es grande, su amor es grande. Dios simplemente su grandeza es infinita y su amor es infinito. Nosotros no podemos describir el amor de Dios que Él tiene para nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que ser pacientes con las personas que más amamos, con la persona que más le estamos compartiendo la palabra de Dios. Hay que ser pacientes. ¿Nos va a rechazar? Claro que sí. ¿Nos pueden tratar mal? Claro que sí. ¿Nos pueden decir que estamos locos, que ya se cansaron de nosotros, etcétera? Claro que sí, hermanos. Pero hay que ser paciente porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros compartimos la palabra, el evangelio, esa palabra no vuelve vacía, hermanos. Esa palabra dará fruto en la vida de esa persona en algún momento. Nuestras oraciones van a ser escuchadas. Pero recuerden algo. Oremos y también actuemos. Compartamos la palabra de Dios y también oremos por esas personas. Amén. Así que, hermano, reflexionemos en esta mañana. ¿Realmente amaremos a Dios como Él se lo merece? ¿Realmente amaremos a Dios como Él quiere que nosotros le amemos? Esa pregunta y la respuesta lo tienes tú. Si amas a tu hermano, entonces amas a Dios. Si solamente dices que amas a Dios, pero a ciertas personas aborreces o le tienes cólera o tienes algo contra alguien, entonces replantéate, medítalo y reflexiona. ¿Realmente amas a Dios? Es una pregunta muy profunda. Hermanos, para amar a Dios tenemos que conocerlo. Ejemplo que muchas veces les he puesto, para que tú generes un lazo, un sentimiento hacia alguien, tienes que tratarlo, tienes que conocerlo, ¿verdad? Y obviamente tenemos que tener en cuenta que el amar a alguien es una decisión. Por eso, nosotros para amar a alguien tenemos que conocerlo, tratarlo, etc. Y lo amamos, ¿verdad? Pero también el amor es una decisión. Por eso Dios nos dice, ama a tu prójimo. Y tú seguramente te has preguntado, o tal vez recién te lo preguntarás, pero Dios, ¿cómo voy a amar a alguien que yo no conozco? Ni siquiera sé su nombre. Pero Dios te dice, ámalo. Si tú lo ves que tiene necesidad, pues entonces ayúdalo. Porque en su palabra de Dios dice, si tú ves a alguien, si tú ves a tu prójimo teniendo necesidad y no lo ayudas, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Eso dice su palabra. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el amor es una decisión. Nosotros tenemos que decidir amar a nuestro prójimo, amarlo. Y muchas veces nosotros no tomamos esa decisión. ¿Por qué motivo? Porque tal vez no nos parece justo que lo amemos, no nos parece justo poder tratarlo bien, no nos parece justo perdonarlo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Muchas veces nosotros ponemos tantas excusas para no amar a alguien. Ponemos tantas excusas simplemente para poder aborrecer a alguien. Incluso ponemos cizaña y comenzamos a hablar mal de alguien para que ese sentimiento
de aborrecimiento que tenemos hacia alguien que nos cae muy, muy mal, no solamente lo podamos sentir nosotros, sino también queremos que otras personas sientan lo mismo que nosotros sentimos por esa persona. Y estamos haciendo muy mal. La cizaña es algo malo. Hablar mal de alguien, incentivar al odio es algo malo. Reflexionemos en eso. Su palabra de Dios dice: de nada te vale que tú conozcas el Evangelio, que tengas ministerios, que tengas dones, pero si tú no tienes amor, vas a ser como un címbalo que resuena, como un metal que resuena. No eres nada sin amor. No somos nada sin amor. Cuando una persona comparte el Evangelio sin amor, hermanos, vamos a ser como un metal solamente que resuena. Su palabra de Dios dice que para cumplir la ley de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios, necesitamos amor. El amor es la clave para poder cumplir el Evangelio. ¿Por qué creen ustedes, amados hermanos, que de los 10 mandamientos que Dios puso, lo redujo luego en 2? ¿Cuáles son esos 2? El primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu mente, alma y corazón. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas, dice su palabra. ¿Por qué creen? Porque el amor es la base para todo. El amor, si tú tienes amor en tu corazón, no vas a tener odio. Si tú tienes amor por Dios, no vas a pecar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a desear el mal. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros tenemos amor, no va a haber lugar ni espacio en nuestro corazón para desear el mal o querer hacer daño a alguien, ni mucho menos para fallar a Dios? Si tú amas a Dios, te vas a esforzar por cumplir los mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, te vas a esforzar por que esa persona pueda conocer de Dios, pueda conocer de Jesucristo y pueda aceptarlo como su Salvador, para que no se condene. Si tú amas a tu prójimo, no vas a guardar rencor, no vas a desearle el mal. ¿Se dan cuenta? El amor rompe muchos pecados que Dios nos ha mandado que nosotros no hagamos. El amor es la clave de todo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, también ama a tu prójimo. Para tener ese amor que Dios nos pide, tenemos que conocer cada vez más de Dios, porque Él es la fuente del amor, porque su palabra dice que Dios es amor. Miren, leamos ese texto ya para terminar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros permanecemos en amor, Dios va a permanecer en nuestra vida. Entonces, para poder tener ese amor que Dios nos pide, tenemos que permanecer en Él, porque Él es la fuente del amor. Él es amor. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para pedirle ayuda a Dios, que Él nos enseñe a amar. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído. Realmente, Señor, te damos gracias por todo lo que tú a diario puedas decirnos y puedas enseñarnos. En esta mañana, Señor, tú nos has hablado de tu amor y que tenemos que amar a nuestro prójimo. Amado Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos si en nuestro corazón hay algún sentimiento negativo hacia alguien. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a perdonar y a quitar todo sentimiento de odio, de rencor o cualquier sentimiento negativo hacia alguien. Ayúdanos, Señor, sana nuestro corazón, limpia nuestro corazón y sobre todo, Señor, enséñanos a amar, porque tú eres amor. Señor, enséñanos a cómo nosotros debemos amar. Queremos conocerte cada vez más a ti, amado Padre. Amado Dios, cambia este corazón de piedra y pon un corazón de carne, un corazón que sepa amar. En primer lugar, que te sepa amar a ti, Señor.
y que sepa amar a nuestro prójimo, que sepa tener misericordia, que sepa ser fiel, que sepa, Señor, tener esa bondad que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, amado Padre, porque tú eres el único capaz quien puede edificar y cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.